Hemos recibido una verdad bíblica, hemos recibido una verdad comprobada con la Biblia, con la ciencia, con la historia. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Esto es Verdaderamente Libres, una producción de Radio Adicción Cristiana. Porque es un día de victoria, es un día de júbilo, es un día donde Dios nos habla a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la oración y a través de la revelación que trae a cada uno de nosotros. Los que se están conectando a través de las diferentes plataformas, le damos la bienvenida al episodio número 14 de Verdaderamente Libres, libres para servir con propósito. Hoy es una predicación profunda. Se puede considerar que es una predicación de exhortación. Es una predicación donde Dios nos convoca a abrir nuestros ojos y oídos espirituales y trabajar en lo que Él ha determinado que nosotros debemos y tenemos que accionar. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino solo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si Él no hubiera entregado su vida por nosotros, usted y yo no tuviéramos hoy libertad. Porque si el Señor Jesús no hubiera venido a servir, usted y yo no tendríamos la oportunidad de operar y de obrar dentro de su reino. Hoy vivimos en un mundo donde todos queremos ser vistos. Incluso la cultura ha cambiado tanto que cuando antes les preguntabas qué quieres ser cuando seas grande, los niños y los adolescentes te respondían doctor, abogado, ingeniero, licenciado, empresario. Y hoy en día tú les preguntas qué quieres ser y ellos te dicen influencer, quiero ser blogger, quiero ser youtubero. Y ha cambiado tanto porque ellos buscan ser vistos. Los jóvenes y adolescentes buscan ser vistos, pero no es algo nuevo. Si usted y yo ponemos el tiempo hacia atrás, cuando usted y a mí nos tocaba ser adolescentes o jóvenes en secundaria o en escuela, tú veías que los más populares tenían un grupo de amigos y había gente que quería ser parte de ese grupo porque era la gente que era popular, era la gente que, no sé, los que tocaban la guitarra, los que cantaban, los que estaban en la escolta. Uno de niño o de adolescente consideraba que esa posición era una posición reconocida. O más aún, cuando te tocaba ser el líder de grupo, ¿cómo se llaman? Sí, ¿verdad? Líder de grupo en la secundaria. Cuando era los alumnos que se hacían cargo de tomar anotaciones o de representantes de grupo, sí es cierto, los representantes de escuela, porque todos queremos ser vistos, pero a muy pocos nos gusta servir. O a veces servimos en lo que queremos, pero no en lo que se necesita. Todos quieren el micrófono en las iglesias, pero muy pocos quieren la toalla. Ahorita le voy a explicar qué representa la toalla. Yo escuché una ocasión a la hermana Eva contarme de una persona que decía: no sé por qué ya no me suben arriba con el pastor. Y la hermana Eva respondía que pues estaba la persona esperando subirse con el pastor, cuando todos tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso, usted y yo, a estar delante del Padre, a estar delante de la presencia de Dios. Y ese es el lugar más grande. Es más, le acabo de mencionar hace un momento, usted y yo estamos en el corazón de Dios. Usted y yo somos parte
parte del corazón de Dios. Y si nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, podemos llegar a ser inspiración de Dios. Usted y yo podemos, si nosotros, ya me distraje, si nosotros estamos en el corazón de Dios y estamos habitando en el corazón de Dios y agradamos a Dios, podemos convertirnos en inspiración de Dios. Ser inspiración de Dios no es todos. Antes nos enseñaban a que tú eres inspiración de Dios porque eres su hijo, y eso no funciona así. Usted y yo, conforme buscamos a Dios, conforme estamos sometidos a Él y conforme servimos, provocamos el corazón de Dios, no nada más a misericordia, además de misericordia, inspiramos el corazón de Dios. Hoy en día en las iglesias se desintegran. Por ejemplo, cuando hay una batería en una iglesia, yo recuerdo haber vivido eso, y se peleaban por las baterías, por tocar la batería, por las baquetas, por cantar. Todo el mundo quería aplausos y todo el mundo quería estar al frente, pero pocos querían arrodillarse. Yo espero que en esta congregación y los que nos escuchen seamos de los que estamos dispuestos a arrodillarnos, porque si somos de los que estamos dispuestos a arrodillarnos, entonces viene la gloria de Dios. Viene la gloria de Dios a cubrirte, a guiarte, a resguardarte, pero también a iluminarte. Y la gloria de Dios, cuando te ilumina, te hace visible ante los demás. Y eso es una responsabilidad. Sin embargo, en el reino de Dios, la grandeza no se mide por posición. La grandeza en Dios se mide por disposición. Conforme usted y yo estamos dispuestos, la grandeza viene hacia nuestra vida. Dice la escritura en Juan 13, versículos 14 y 15: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y es que servir no te quita la dignidad. Servir te da propósito. Servir no te quita la dignidad. Servir te da propósito. Yo recuerdo hace tiempo, cuando estaba con vida el pastor Eri allá en Chihuahua, cada que nos invitaba a la iglesia, en varias ocasiones nos tocaba ver a un hermano que su trabajo en la iglesia era estar con un pañuelo, así como los viene afuera. Estaba como viene el hermano, y lo vi varias veces y saludaba a la gente en la entrada, y siempre estaba así con su trapito en el estacionamiento afuera de la iglesia. Pasa un tiempo y yo me doy cuenta que el hermano era un empresario. Tenía gente a su cargo, y usted no se podía imaginar que el viene de la iglesia era una persona con provisión, con posición en el ámbito secular, pero su posición en el reino era cuidar que no le robaran o les abrieran el carro a los hermanos de la iglesia, y a que se estacionaran sin ningún problema. Ese hombre sabía que en el reino esa era su posición. También aportaba para el reino, pero su posición era esa, y estuvo por años en esa posición. Servir no te quita la dignidad.
Servir te da propósito, sea cual sea el trabajo, porque el verdadero servicio o el verdadero liderazgo no nace en un escenario o en una plataforma, nace en un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho libres para servir, y el servicio no te ata, sino que te activa. El servicio es un impulso que nos lleva a hacer acciones que el Señor quiere hacer a través de ti. Un niño que te sonríe, como decía ese canto, a través de un niño que sonríe tú puedes ver a Dios. A través de un hermano que te da un abrazo sincero, que te llama: hermana, ¿por qué no fue a la iglesia? Tú puedes ver el corazón de Dios. Tú puedes ver a Dios. Por eso ese canto que entonamos de Yo he visto a Dios es un canto muy profundo, porque si usted y yo analizamos nuestro alrededor, podemos ver a Dios constantemente obrando en nuestra vida. Entonces, yo le invito a que diga bien fuerte: soy libre para servir. Fui creado para amar y para dar. Mi vida no se trata de ser visto, sino de reflejar a Cristo. Donde sirvo, el reino se manifiesta. No sirvo por obligación, sirvo con propósito. Soy un servidor del reino, y en mi servicio Jesús es glorificado. Amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. Y es que Dios se glorifica a través de ti. Viene un peso de gloria mayor cuando nosotros servimos a los demás. Les decía hace un momento, hay gente que prefiere los aplausos que la toalla. Juan 13, versículo 4 y 5 habla del Señor Jesús. Dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y al enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido, los secó. Mucha gente en las iglesias busca estar cerca de los pastores o tener un ministerio reconocido o prominente, y buscan el hecho de que se reconozca algo en ellos o en su ministerio, pero se olvidan de la toalla. Quieren que todo llegue porque lo merecen. Creen que el esfuerzo que han hecho es todo el esfuerzo que pueden hacer, pero muy pocos se atreven a tomar la toalla y a lavar los pies de aquellos que probablemente tengan menos tiempo en el evangelio o a su vista tengan una vida indigna. Pero el mismo Señor Jesucristo lavó los pies de los demás. En ese tiempo la gente caminaba con sandalias que se llenaban de lodo cuando salían a las calles. Llegabas de visita y había donde te enjuagaras tus pies. Pero el Señor Jesús fue más allá y se detuvo, se levantó de la cena mientras que estaba comiendo para comenzar a lavar los pies de los demás. Y es que la toalla representa la humildad. En otras palabras, la toalla representa
La toalla representa un corazón de siervo. La disposición de humillarse para levantar a otros. Hace unas semanas les decía, promover a otros. Que tú seas la plataforma para que otro tenga éxito. Eso es lavar sus pies. Además de hacerlo en lo físico, como se hace como un acto solemne dentro de una congregación. Cuando en vez de criticar a tu hermano, hablas de las cosas buenas que hace. Eso es lavar sus pies. Y además es lavar tu corazón. Es hacer que las cosas sucedan en la vida de otro. Porque servir no te quita la dignidad, no te minimiza la dignidad, te eleva al nivel del corazón de Cristo, te eleva al nivel del corazón de Dios. La toalla también representa el servicio práctico. Ayudar sin esperar aplausos, escuchar a quien sufre. Cuando tú escuchas a alguien, visitar al enfermo, limpiar en casa, a mamá o a papá, ayudarles en casa, organizar, apoyar, enseñar, consolar a otros, es lavar los pies. Porque todo acto de amor es una toalla en acción. La toalla representa autoridad. Sí, representa autoridad de reino. Porque la autoridad no se mide por cuántos te sirven, sino por cuántos sirves tú. Porque Jesús tomó la toalla antes de tomar la cruz. Y después de eso, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta que hubo un sometimiento, hasta que usó esa toalla, el Señor, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo aplica eso hoy en nuestra vida diaria? El Señor va a hacer que tu nombre sea reconocido, que tu linaje sea reconocido, pero no porque sea ese tu objetivo, sino porque ese es un fruto de que tú sometas tu vida a Dios. Es decir, que el que aprende a servir, Dios lo promueve. El que se agacha para lavar los pies, Dios lo levanta para liderar. También la toalla representa el llamado del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te unge, no solamente te da el poder para hablar, también para muchos, además de darles el poder para obrar, para hablar, los corona, les da una autoridad. Les da también autoridad para perdonar, para amar, para servir. Porque el servir es una autoridad, el amar es una autoridad, el perdonar es una autoridad. Y si tú no te has movido en esa autoridad, no te vas a poder mover en una autoridad de liderazgo. La toalla es ser el primero en pedir perdón. La toalla es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Como cuando te dan feria de más y te regresas a decirle a la persona: me dio feria de más. Cuidar a los que nadie cuida. Amar a los difíciles. Y poner tus dones al servicio de otros. Cada acción es un lavamiento de pies. Es autoridad en movimiento.
Y esta primera parte que te acabo de mencionar, que parece que ya es la predicación, es solo la introducción para poder entender el propósito en el corazón de Dios que hay para este día en nosotros. Hoy el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender y a procesar 5 principios que transforman el servicio humano en servicio espiritual. Y cada uno nos va a llevar a entender que servir no es rebajarte, sino subirte al nivel del corazón del Padre, al corazón del Hijo y sí, al corazón del Espíritu Santo. Número 1, servir te asemeja a Cristo. Servir no es una función, es una forma de ser. Jesús no solo sirvió, vivió sirviendo. Y digo que no es una función, no es una operación, es una forma de ser. Y si usted y yo no traemos esa forma de ser, es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a adecuar en nosotros. Si no somos atentos y no saludamos, tenemos que empezar a hacerlo. Y entre nosotros ayudarnos a hacerlo en amor. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8 dice: se despojó a sí mismo tomando su forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando su forma de siervo. Está hablando que se despojó el mismo Señor Jesucristo, así como este hombre que les hablé hace un momento, de ese hombre que era un empresario y terminaba acomodando carros. De esa misma manera el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se despojó de esa autoridad, tomando su forma de siervo. Es un modelo que la Biblia nos enseña. Cada vez que sirves, te pareces más a Él. Cuando ayudas, cuando das, cuando levantas a otro, tu carácter se alinea al de Cristo. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor cada mañana: hazme útil hoy para alguien. Y es una petición que en todos los que amamos al Señor debemos de decirle: Señor, hoy hazme útil para alguien. Que hoy pueda servirte a ti, sirviéndole a alguien en este día. El Señor hoy está trabajando en el corazón de muchos que han deseado ser vistos, incluso que han deseado ser validados o aplaudidos. Y hoy el Señor no los reprende. Hoy el Señor te está sanando, porque la necesidad de reconocimiento que tú tienes nació de heridas antiguas, al haber sido ignorados, al haber dado sin recibir, o al haber amado sin ser comprendidos. Y es que cuando Dios empieza a sanar el corazón, nos sana para servir, nos libera para servir. Pero hoy el Señor viene como Padre a decirnos a ti y a mí: no necesitas ser visto para ser valioso, no necesitas ser aplaudido para ser útil. Tu servicio no pierde poder solo porque fue invisible. Y es algo que Dios está hablando a nuestro corazón. Tu servicio no pierde poder solo porque fue invisible. El Señor está tratando en nuestro corazón para disfrutar más del servicio.
más del servicio que del reconocimiento. Porque en el reino, la mirada del cielo permanece cuando sirves, pero en la tierra el aplauso se apaga. El Señor quiere que nosotros le sirvamos desde el deleite y no desde la herida. Porque si nosotros le seguimos sirviendo a Dios heridos, las bendiciones completas no bajan, llegan de una manera limitada. Pero si nosotros servimos a Dios desde el deleite, desde la alegría, disfrutando lo que hacemos, entonces muchas bendiciones de Dios se activan en nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos llena de su gloria y de su gracia. Y hay un brillo que es el único reconocimiento que a ti y a mí nos debe de importar. El que se note en ti y en mí que Dios habita en nosotros. Y que nuestro reflejo refleje a Dios aun cuando estamos en silencio. Así que si tú crees que nadie ve lo que haces para Dios, el Señor habla de recompensa. Pero no es la recompensa que muchas veces nosotros pensamos o imaginamos. El Señor quiere tratar con nuestra mente y nuestro corazón para que estemos propicios para recibir. Y lo primero que Dios nos da es instrucción. Si no hubo instrucción, no hay bendición. Escuche esto. Las bendiciones no llegan como magia, ni con varita mágica. Las bendiciones llegan cuando usted siguió instrucción. Si no hay instrucción, no hay bendición. Eso quiere decir, si usted no está buscando que Dios lo guíe, no va a llegar la bendición. Pero si usted está constantemente en una búsqueda para que Dios lo guíe y le dé instrucción, si hay instrucción, hay bendición. Claro que si hay bendiciones transmisibles o bendiciones que se heredan, sí. Pues usted ve a muchos millonarios que los hijos a veces están bien retrasaditos, pero pues tienen a sus papás que tuvieron dinero y tienen una herencia económica. O otros que desarrollaron sus capacidades y tienen herencia y hacen más que sus padres. Y en lo espiritual funciona de la misma manera. Usted se puede conformar con la herencia que hay en su casa espiritual donde usted se congrega, pero también usted puede decidir multiplicar esa herencia y llevarla a un crecimiento. Pero siempre recordando que sin dirección no hay bendición. Hay una recompensa y la principal recompensa es su presencia en nosotros. Él nos va a hacer más disfrutar su presencia que el reconocimiento que nos puedan llegar a dar por nuestras acciones. Él nos va a hacer sentir más plenos y elevados con Él, más de esa manera que siendo exaltados
por un grupo o por una multitud. ¿Cuál es el lugar más alto? Reflexione, ¿cuál es el lugar más alto? El lugar más alto son los pies de los demás. El lugar más alto son los pies de los demás. Servidores que comprenden que la toalla es más alta que la posición que podemos obtener. Anoté una palabra que me dio el Señor anoche. Quiero que la escuche. No temas si no te invitan, si no te nombran, si no te publican. Yo te estoy escondiendo del mundo para fortalecerte. Te estoy enseñando a amar el anonimato, porque el anonimato es mi taller de formación. Estoy construyendo dentro de ti un corazón que no necesita aplausos o reconocimiento para brillar, porque cuando sirves, mi gloria se refleja en ti. Y llegará el día en que te levantaré no para ser visto, sino para ser mi voz. No para recibir gloria, sino para manifestar la mía. Porque los que aprendieron a servir sin atención serán los que manifestarán mi atención sobre la tierra. Mi gloria no posa, no descansa sobre los orgullosos, sino sobre los que aprendieron a agacharse sin miedo. Y te digo hoy, tu tiempo de necesidad de aprobación ha terminado. Ahora entras en un tiempo de gozo para servir. Te dice el Señor, así que toma la toalla. Así que vuelve a servir aunque no te vean. Porque ese lugar secreto, en ese lugar yo te estoy vistiendo y revistiendo de mi gloria. Trata con tu orgullo y confiésalo. Y el día que yo te exponga, no será para tu fama, será para mi propósito eterno. Dios está buscando personas que estén dispuestas a invertir su vida en el reino, a invertir sus sueños personales por los sueños de Dios en ti, que estén dispuestos a someter su vida a la voluntad plena de Dios, no a tu voluntad limitada, sino a la voluntad de Dios que es ilimitada, donde su presencia se torna en la principal guía para que haya un cumplimiento de las promesas de Dios en cada uno de nosotros. Porque si no hay instrucción, no hay bendición. Pon atención a la instrucción que Dios te ha dado en las últimas semanas, porque Dios te ha dado un manual de cómo moverte y cómo bajar la bendición. Escucha, iglesia, sin instrucción no hay bendición. Si no pones atención en lo que Dios te ha instruido a hacer,
tú mismo vas a limitar el poder de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Tu oído atento y mi oído atento a la dirección de Dios provocará un avivamiento de bendición y multiplicación. Viene tiempo donde a algunos nos va a tocar brillar y a otros les va a tocar sostener a los que están o estemos brillando. Sin quejas, sin murmuración, pero usted siempre atento a la instrucción de Dios, porque la instrucción de Dios es la que te va a colocar en el lugar del reino donde debemos accionar. Número 2, servir. Es mayor que la razón. O servir es mayor que tener la razón. ¿A quién no le gusta tener la razón? Y yo creo que todo eso viene aprendido. Y viene aprendido desde los padres. Yo soy tu madre, y si yo digo así es. Yo soy tu papá y yo sé más que tú. ¿Sí o no? ¿Y qué aprendemos? Que cuando seamos grandes, nosotros somos los que vamos a tener la razón. Cuando a mí me toque mandar, yo tengo la razón. Si a mí me toca ser el líder de grupo de la escuela, yo soy el que tengo la razón. Si a mí me toca dirigir a un grupo en la iglesia, yo soy el que sé, porque por algo me pusieron ahí. Y se provoca que el orgullo se levante más que el servicio. Yo me gané la posición que tengo. Esos actores o factores aprendidos nos llevan a enorgullecernos de tal manera que a final de cuentas ni siquiera ponemos atención ni a la dirección de Dios ni al propósito de Dios, y nos enfocamos en: esta es mi oportunidad. Muchos pierden la oportunidad de servir por demostrar que tienen la razón. Pero en el reino, la humildad tiene más poder que el argumento. La humildad tiene más poder que los argumentos. La humildad tiene más poder que los argumentos. Mateo 23, versículos 11 y 12. Dice: en el nombre de Jesús, el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es que cuando eliges servir en lugar de discutir, entonces vences con amor. Si alguien te ofende, ora por esa persona. Si alguien no valora lo que haces, tú sigues sirviendo igual o mejor. Aprende a callar donde antes discutías. ¿Es difícil? Sí. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque vas a darle al enemigo donde más le duele: en tu orgullo. ¿Sabe usted que si usted y yo manejamos orgullo, estamos dándole una honra al diablo?
Por eso le digo de esta manera: si no sabía, dése por enterado y entrara. Porque usted y yo, conociendo de la palabra, sabemos que de lo que se llenó el enemigo fue de orgullo. Y eso lo separó de Dios, lo separó de la autoridad, lo separó del propósito eterno. Todo lo que es orgullo no honra a Dios, lo deshonra. Y lo que deshonra a Dios, honra al diablo. No hay otra fórmula en esto. Hay una sola. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de desarraigar el orgullo en nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, el enemigo le empezó a ofrecer cosas que en ese momento sí le correspondían. Porque en ese momento el enemigo gobernaba. Por eso el Señor Jesús vino a entregar su vida por nosotros, para regresarle la autoridad al ser humano a través de la sangre del Señor Jesús. Pero le empezó a decir: yo te puedo entregar todas estas naciones, yo te puedo dar todo lo que tengo. Y el Señor lo calló y rechazó ese ofrecimiento que el enemigo, teniendo en ese momento autoridad para ofrecerlo, lo hizo. ¿Qué te puede ofrecer el enemigo? ¿Y qué te puede ofrecer Dios? Lo que te puede ofrecer el enemigo es que obtengas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti de una manera más fácil, sin responsabilidad, con consecuencias, pero ya. O sea, rápido, pero no seguro. O sí, con un seguro. Seguro pagas consecuencias, y seguro las pagan tus hijos y tus padres también. Porque cuando te suceda lo que te suceda como consecuencia de tu orgullo, a final de cuentas todos vamos a sufrir. La iglesia, al verte separado de Dios, tus padres, tus hijos. Por eso es importante someter el orgullo a la presencia de Dios. ¿Cómo identifico el orgullo? Primero, el orgullo entra a través de querer tener la razón. Yo creo que mis ideas son las mejores y así se tienen que hacer. Y es algo tan difícil que cuando alguien más lo hace, lo criticas y haces imposible el camino de quien está llevando la autoridad en ese momento. Y puede pasar en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Aplica en todo. Servir es mejor que tener la razón. El Señor nos está enseñando humildad, valorar más la unidad que la opinión. Valorar más la unidad que la opinión que nosotros podemos generar de otros. Valorar la opinión de otros y someter nuestra propia opinión. Más el servicio que la razón, más el corazón que la posición. Son fórmulas espirituales que nos ayudan a movernos de una manera más profunda y táctica en el reino de Dios.
Cuando insistes en imponer tu forma, podemos llegar a detener el fluir de Dios. Debemos de dejar de pensar que nuestras formas son las correctas, porque el reino de Dios no avanza con imposición. El reino de Dios avanza con dirección y obediencia. Servir es mejor que tener la razón, porque el amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios se manifiesta en la gloria que tú produces para el Señor. El amor de Dios se manifiesta en la gloria que tú produces para el Señor. Si tú produces gloria, cada que alguien glorifica a Dios por tu vida, Dios recibe mayor gloria y tú recibes mayor peso de gloria. Es muy sencillo. Debemos de preocuparnos no por quién tiene la última palabra, sino por quién tiene la aprobación de Dios. Si tenemos la aprobación de Dios, es como cuando los niños aprobaron todos sus exámenes. Van a tener buenas calificaciones y puede haber recompensas. Así es cuando usted y yo tenemos la aprobación de Dios. Si nosotros nos aferramos al orgullo, podemos ganar discusiones, pero perder la presencia de Dios. Podemos luchar con nuestras fuerzas para lograr un objetivo, pero perder la confianza de Dios. Punto número 3. Servir rompe el orgullo y sana el alma. El servir no solo bendice a otros, nos sana a nosotros que servimos. Cada que nosotros decidimos servir, algo viejo muere y algo nuevo nace. Sí. Cada que servimos, algo viejo muere, y cuando algo viejo muere, algo nuevo nace. Servir es lavar los pies. Lavar los pies es bendecir a otros. Debemos de dejar ya de servir por obligación o de hacer cosas por obligación. No porque te pusieron a hacerlo, no porque te tocó, sino por amor. Yo no hago el aseo de la iglesia porque me tocó. Lo hago porque los que van a venir al culto van a recibir del amor de Dios. Yo no comparto de mi despensa a mi vecina para que digan qué bueno soy, o lo hago para que Dios me bendiga. No, yo lo hago porque Dios les ama a esas personas que les estoy compartiendo. Y si me la empiezo a creer, me refiero a si me empiezo a sentir superior a otros, más me tengo que humillar. No le enseña a sus niños a creerse los mejores. Escuche, psicológicamente, usted tiene que enseñar a sus niños a que pueden lograr las cosas, pero no a que son los mejores y los perfectos. Enséñelos a que pueden lograr las cosas en Dios y estudiando,
pero no los llene del orgullo que hay en el corazón de usted. Les encargan tareas a los niños del peinado más, ¿cómo les dicen? Del peinado loco. Y las mamás se reflejan y es una competencia entre las mamás para que mi niño sea el mejor del peinado loco. Ya se perdió en que es para que los niños vean diferentes cosas, para que ellos se diviertan. No, ya se convirtió en que yo, mamá, mi hijo va a ser el mejor. ¿Qué cree que mueva esa sensación? El orgullo. Porque como yo sufrí cuando era niña, como nadie a mí me pelaba ni me ponían atención, como yo tengo deficiencias en áreas internas, ahora tengo que reflejarme en mi niño, que mi niño se sienta importante. ¿Sabe cómo se va a sentir su niño importante? Cuando usted le enseña a servir y usted sirva a los demás, no por lucirse, sino por amor. Eso es una verdad en el Evangelio. No llene el corazón de sus hijos de orgullo. No llenes tu corazón con orgullo. Llénalo con amor, con servicio, porque eso es la garantía para que Dios los coloque y nos coloque en la posición que Él ha determinado. 4. Servir con gozo activa lo sobrenatural. Ahí ya vamos a entrar más alto. Aquí ya no estamos hablando de lo emocional. Y a mí no me nombraron, a mí no me tomaron en cuenta. No. Aquí estamos hablando de que si te toca servir y lo haces con gozo, se activa lo sobrenatural. Es tan importante lo que hacen los que barren, los de cabina, los que danzan, los que oran en casa, en una iglesia. En un trabajo es tan importante el de contabilidad, como el obrero, como el jefe, como el de recursos humanos, como el que barre. En una escuela es tan importante el maestro, el director, el de educación física, las de la mesa directiva. Todos tienen su posición para que eso funcione. Pero si uno de ellos no hace lo que le toca, detiene la bendición en el lugar. Si usted le toca dirigir, si no hace lo que le toca, va a detener la bendición en el lugar. Va a extender el tiempo. Las bendiciones que Dios había determinado para que usted tenga en esa semana, o en ese mes, o en ese año, usted con su negligencia puede hacer que suceda en 5, en 10, en 15, en 20 años, en 40, o que usted no lo vea y la vea su generación siguiente. Por eso es importante servir en lo que nos toca y hacerlo como para el Señor. No como para el Señor, hacerlo para el Señor. El gozo en el servicio atrae la presencia de Dios. Porque el servicio, porque el amor de Dios, la presencia de Dios no habita en la queja, habita en la gratitud. ¿Quiere activar lo sobrenatural? Deje de quejarse. Agradezca. Si se va a quejar por lo que le tocó en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, si se va a andar quejando o abriendo tremenda boca, mejor no lo haga. Bendiga a otro diciendo: no lo quiero hacer. Es tan sencillo decir: es más, no me interesa servir, no quiero hacerlo. Porque su decisión activa a otros, levanta a otros y atrae a otros.
Pero no sea ni tibio, como dice, no sea tibio, sea frío o caliente. Quiero, Señor, o no quiero, Señor. Es tan sencillo pararse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, haz tu voluntad. O decirle: Señor, yo no quiero tu voluntad. Pero dígaselo. No detenga el mover de Dios en su trabajo, en la escuela, en su familia o en la iglesia. Salmo 100, versículo 2. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque el gozo en tu servicio abre puertas. Porque el gozo en tu servicio, cuando ya lo estés haciendo, Dios va a quitar el cansancio. Dios va a estrujar el orgullo y desarraigarlo de tu corazón. Sonríe cuando sirvas, porque la alegría profetiza victoria. Sonríe. Ya se me olvidó lo que dije, pero quedó grabado. La alegría, si sonríes, la alegría profetiza victoria. Sí, si tú sonríes y te gozas en lo que estás haciendo, estás anunciando victoria. Estás profetizando victoria. Que ya las cosas que eran difíciles para ti dejan de ser difíciles. Se someten al mover espiritual de Dios y ya no hay dificultades. Punto 5 y último. Servir con propósito te posiciona en el reino. Servir con propósito te posiciona en el reino. No en tu iglesia, no en tu escuela, en el reino. Servir con propósito. Cuando tú escuchas la instrucción de Dios, hay un propósito para esto. Por ejemplo, Eric y Griselda, que sirven enseñando a niños en su comunidad, ellos reciben instrucción de Dios o el mover que Dios pone en sus corazones para hacer ese servicio en su comunidad. Pero ellos tienen que comprender el propósito. Ahora la tarea es: Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Y el trabajo de nosotros como iglesia y como pastores es: Señor, revélales el propósito. De la misma manera, en la vida de alguien, a ver, levante la mano a alguien que tenga negocios o que vaya a abrir un negocio. Alguien más. Ah, ya está. Alma, por ejemplo, Alma. Si tú tienes que buscar instrucción de Dios para tu negocio. Instrucción: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Cómo hago para los recursos? Dios te tiene que instruir cómo va a ser la publicidad, qué nombre le voy a poner, porque si no hay instrucción no hay bendición. Y cuando tengas la instrucción, ¿qué creen que siga? ¿Cuál va a ser el propósito, Señor, de mi negocio? Usted va a decir: ay, pastor, está bien fácil. Pues el propósito es que de ahí salga dinero para comprar cosas, pagar la luz, A ver, no. No le hablo de eso. Le hablo del propósito de Dios para su negocio. El propósito de Dios para tu trabajo. El propósito de Dios para tu ministerio. Porque una cosa es lo que tú y yo pensamos, y otra cosa es el propósito que Dios mueve en medio de eso. ¿Cuál es el propósito?
Yo entendí algo del propósito de Gilgal hace un mes. No, desde hace más tiempo, pero lo pudimos bajar hace un mes. Y era que si Casa Samuel había nacido como un envío de evangelismo a través de la hermana Eva, y se dio cuenta de la necesidad, y de ahí ella con sus propios recursos llevaba alimento a los niños en ese tiempo. Yo entendí que ahora, si nosotros éramos una iglesia que nació en Casa Samuel, un propósito de Dios era que nuestra iglesia pudiera proveer algo de alimento a la asociación ahora. Porque en ese tiempo no tuvo pastora respaldo, ¿verdad? Hoy una parte de las despensas que se reunieron en la iglesia va a ser para personas en situación vulnerable. Hoy se van a entregar. Recuerden que ya mandamos allá a Veracruz finanzas. Nos adelantamos en nos fuimos a Judea luego. Ahora vamos a Jerusalén primero en la iglesia. Pero hoy una parte también va a ir para bendecir a los niños que se alimentan allá con nuestros hermanos. Sí, de Eric y Griselda. Y otra parte vamos a sembrarla en Casa Samuel, porque el primer paso es Jerusalén, lo local. Y luego Judea, más allá, a nuestros hermanos de Veracruz, que ya les dijimos la semana pasada lo que hicimos para bendecirlos. Y luego, ¿qué va a seguir? Lo último de la tierra. Nos vamos a ir con el Roblox, con redes sociales. Vamos a preparar un avivamiento digital, porque servir con propósito te posiciona en el reino. ¿Cuál es nuestro propósito? Si usted no se sabe el propósito real de Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal AR, principalmente se preparó no solamente para la cobertura de nuestra congregación, sino para preparar en un futuro líderes y pastores. Y hay un propósito bien grande. Hubo instrucción y propósito. En Casa Samuel hubo instrucción y propósito. Necesitamos que usted se meta con Dios y que usted busque instrucción y propósito. Porque si todos en este lugar, incluyendo los niños, buscan instrucción y propósito, aquí va a haber un avivamiento no solamente de sanidades, de milagros, de prodigios. Va a haber un avivamiento de provisión, un avivamiento de multiplicación, un avivamiento de empresas, un avivamiento de asociaciones civiles, un avivamiento de asociaciones religiosas, un avivamiento de escuelas. Pero necesitamos juntos ver esto. Lucas 22, versículos 26 y 27. Dice: el que gobierna como el que sirve. Dios usa servidores para sostener reyes, pero Dios toma reyes que sepan servir. Anoche, reflexionando en esto, yo le preguntaba al Señor por qué me hablaba de esto de los reyes, porque los reyes es autoridad, sí es liderazgo espiritual, pero también habla de lo político. Usted va a poder ver en los siguientes años personas que han pasado por este lugar, teniendo una posición en nuestras comunidades. Esto quiere decir que Dios va a capacitar a adolescentes, jóvenes y quizá algunos de nuestros niños para tomar lugares importantes siempre y cuando hayan pasado su proceso
de someter el orgullo y de levantar más su corazón de servicio a Dios. Miren, en la Biblia, escuchen niños, los verdaderos reyes o los verdaderos héroes no siempre fueron los que tenían la corona, sino los que sostenían al que llevaba la corona. Iglesia, escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Los verdaderos héroes no siempre fueron los que tenían la corona, sino los que sostenían al que la llevaba. En otras palabras, Dios levanta personas que, aunque no tengan el título, sostienen con su fidelidad, oración y esfuerzo a quienes tienen la autoridad visible. Son los servidores invisibles los que sostienen las coronas visibles. Y es que si lo ponemos desde nuestra congregación, una iglesia no se levanta solo por los pastores, sino por aquellos que sirven, que oran, que claman, que buscan, que estudian, que se mueven, que despiertan la pasión y el fuego que Dios puso en ellos. Y el otro lado de la moneda son los reyes que no se les olvida la toalla, que cuando ya te toca estar en el lugar que Dios te prometió, nunca olvides traer tu toalla en mano para servir a otros. Porque el que no sirve a otros termina solo. Y esto aplica en todo. Si usted, como madre de familia, tiene miedo a que cuando usted sea anciana no la vean sus hijos, sírvales. Pero pastor, yo ya les serví, les di de comer cuando eran huercos. No, me refiero a que sírvales. Siga orando por ellos sin cansarse. Siga perdonándolos. Siga predicándoles. Porque si no les predica, aunque usted les dé y los bendiga, si no les predica, no se está cumpliendo el ciclo completo. Ubícate bajo la gloria. Estoy a punto de cerrar. Cuando todos empezamos a servir a Dios con un mismo sentir, la gloria de Dios desciende. Cuando estamos en un mismo sentir, la gloria de Dios desciende. Y cuando tú veas que la gloria de Dios desciende, colócate bajo la gloria. Aunque no lo entiendas, aunque tu cerebro no lo procese, si tú ves que algo está sucediendo, colócate bajo la gloria. La gloria de Dios no se manifiesta solamente con los que hablan, sino los que en silencio escuchan su dirección. La gloria de Dios no se manifiesta solamente con los que profetizan, con los que cantan, con los que hablan, con los que están en un lugar al frente. También con los que han orado y escuchan dirección de Dios, con los que han clamado. De hecho, ese es el mayor peso de gloria.
los que han consolado a otros. Les decía hace un momento, los que le llaman a su hermano en Cristo y le dicen: hermana, no la vi en el culto. Está bien, oramos juntos. Eso es colocarse bajo la gloria de Dios. El Señor te dice esta mañana: deja de mirar donde estás y comienza a mirar bajo quién estás. Porque tu ubicación espiritual determina tu impartición celestial. Si te colocas bajo la gloria, dice el Señor, mi peso te cubrirá. Pero si te colocas bajo la queja, el orgullo o la comparación, mi fluir se detiene. Este no es tiempo de subir por fuerza, es tiempo de bajar por obediencia. Porque los que saben permanecer bajo la nube verán la gloria manifestarse delante de todos. Te estoy usando para sostener un propósito mayor. Escuche esto. Te estoy usando para sostener un propósito mayor. Esto quiere decir que lo que le acabo de hablar de nuestra iglesia, de Casa Samuel, de los negocios que acabamos de hablar, del ministerio, el Señor nos está hablando de un propósito mayor, mayor que todo lo que acabamos de hablar hoy. Nos dice el Señor: tú no tienes una pieza suelta. Tú no eres una pieza suelta. Eres parte de mi diseño. Y aunque no te veas, aunque no te vean, estás alineado o alineando atmósferas. Aunque no te nombren, estás cargando gloria. Y aunque no te conozcan, estás marcando generaciones. Así que no te muevas del lugar donde te planté. No huyas del proceso y no te compares con otros. Permanece bajo la gloria, porque ahí es donde está tu fuerza. Ahí es donde está mi dirección y ahí es donde está tu promoción. Y cuando te mantengas bajo mi gloria, no tendrás que empujar puertas, porque las puertas se van a abrir. No tendrás que demostrar quién eres, porque mi presencia lo dirá por ti. No tendrás que subir a los tronos de los hombres, porque yo te he coronado con mi presencia. Y sabrás que no fue tu talento, ni tu estrategia, ni tu nombre, ni tu apellido. Mi gloria, que te ubicó en el proceso, en el propósito eterno, es la gloria que te antecede y que seguirá delante de ti. Porque si tú aprendes a permanecer en mi gloria, te dice el Señor, vas a poder comprender mi voluntad. Cuando hay dirección de Dios, cuando hay dirección de Dios, cuando hay dirección de Dios, hay un puerto seguro. Así que no temas por decisiones que tienes que tomar. No temas por cosas nuevas que tengas que iniciar. Quiero regresar al punto de ministración.
Pero antes de continuar con la administración aquí en la iglesia, a ti que nos escuchas, hoy Dios nos recordó que servir no nos quita valor, sino que nos revela propósito eterno de Dios. Cuando sirves, Dios te observa en todo lugar. Cuando das, el reino de Dios se expande. No te canses de servir en lo invisible, porque tú puedes ser aquellos que sostienen a los que tienen la corona. Pero si sometes tu orgullo delante de Dios, puedes ser alguien de los que portan esa corona, y esa corona es un peso de gloria. Este fue el episodio número 14 de Verdaderamente Libres, el reino en movimiento. Y recuerda que con Jesucristo siempre ganas. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Visita www.gilgal.com.mx. Escríbenos evaialdo@radioadiccioncristiana.com.mx. Bienvenidos a la familia de Cristo, bienvenidos a Gilgal. Y recuerda, tu encuentro con lo eterno comienza aquí.